¿Cómo le va? Es un gusto compartir nuevamente este espacio con ustedes. Estamos en Mundo Agro para reseñarle lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Por cierto, en esta la pantalla del campo. Y vamos a comenzar el programa con la información vinculada a la primera edición de Santa Rosa Productiva 2013. Primera edición organizada por el grupo Portal del Interior, encabezada por el licenciado Martín Vergese, y el nucleamiento ACIPRO, la unión de los productores agropecuarios de la zona cercana a Santa Rosa de Río Primero. En esta oportunidad se presentó el analista de mercados Carlos Segiaro, con muy buena información vinculada precisamente al movimiento de los mercados y particularmente el tema del trigo. Con Carlos Segiaro podíamos hablar en este testimonio. Bueno, Carlos Segiaro viene a disertar en el marco de una jornada en donde hablará de cuestiones vinculadas al escenario económico que hoy vive la República Argentina. Pero antes que nada, uno de los escenarios habla de un trigo, de la carencia de harina y de un pan que cuesta más que cualquier otra cosa en la economía argentina. ¿Quién tiene el trigo y por qué se ha dado toda esta situación? Bueno, en realidad entre los que pueden manejar más un poco el tema de los números del trigo, se habla de que hay dando vuelta entre 3 millones y 3 millones y medio de toneladas. ¿Quiénes lo tienen? Bueno, en parte los exportadores, en parte algunos acopios, en parte algunos molinos harineros y en parte también los productores. En una proporción difícil, además de estimar en relación a lo que cada sector puede tener, porque además está claro que se trata hoy, y precisamente por los precios que hay en el mercado, también de un escenario donde hay bastante marginalidad. Es decir, yo percibo que hay muchos camiones que se mueven de noche con trigo. Lo están manejando de manera sin que nadie sepa, ¿no? Yendo a algunos molinos, porque obviamente el precio es una invitación a ese tipo de cosas. El tema de esos 3 millones o 3 millones y medio de toneladas, en realidad el punto crítico para mirar la película tiene que ver con si esa cantidad de trigo, que además está claro también que hay una parte que es de bastante mala calidad, nativas, decimos son 3 millones, son 3 millones y medio. En realidad la molienda, cuando se está exportando a Brasil, fundamentalmente llega a las 800.000 toneladas mensuales. Como ahora está cortado precisamente la comercialización con Brasil por este problema, estamos hablando probablemente de una molienda de 500.000 toneladas. Si yo pienso en 500.000 toneladas mensuales y 3 millones más o menos dando vuelta en términos de stock, uno diría que alcanza así rajuneando para que llegue a la próxima campaña, a que aparezca el trigo nuevo, digamos. Esto por supuesto genera escenarios de incertidumbre. El debate es, bueno, ¿no hará falta importar trigo en algún momento? La lectura política elemental que uno puede hacer, por supuesto, es que el gobierno no va a convalidar importaciones de trigo. De hecho, frenó una importación hace 2 o 3 semanas. No está dispuesto a hacerlo porque es un garrón político, para así decirlo, porque le estaría dando la razón a la mesa de enlace en cuanto a sus cuestionamientos en su momento. Yo no descartaría que si los números están muy acotados, haya algún permiso de importación, pero después de las elecciones. Es decir, después, para no pagar el costo político. Claro, exactamente, después de octubre. Bueno, todo esto por supuesto que está vinculado a algunas decisiones que fue tomando el gobierno en los últimos años, que fueron desalentando a los productores en relación a la producción de trigo. Pensemos que el año pasado aumentó fuertemente la producción de cebada, que precisamente tenía que ver con productores que estaban muy descontentos con la manipulación de la comercialización del trigo y se volcaron al otro producto. Bueno, es lo que tenemos, y es el escenario que uno percibe de cara a la aparición del próximo trigo, digamos, en esta campaña que viene. Guillermo Moreno amenazó en más de una oportunidad, si el trigo no aparece, en esa famosa ley de abastecimiento que dicen algunos técnicamente es imposible e inviable a la hora de la aplicación. ¿Cuál es el resultado o al menos la salida para este conflicto? La gente, por ejemplo, se está privando del pan. No hay salida. En realidad no hay una salida hasta que no aparezca el trigo de la próxima campaña. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo un precio muy alto para todos los productos panificados hasta que aparezca el trigo de la campaña que viene. Estamos hablando de un aumento tal vez del 10% en términos de las hectáreas. No ha sido más, básicamente porque tampoco hay semilla. Yo las relaciones que tengo con cooperativas y proveedores, la semilla se acabó hace más de un mes y por supuesto además de no muy buena calidad.
O sea que estamos hablando de un proceso de recuperación que también va a ser lento, porque si decimos, bueno, si el clima acompaña, este aumento de las hectáreas en torno al 10% podría hacer que en la próxima campaña tengamos 12 millones de toneladas. Sería una visión optimista, digamos, sobre lo que podría pasar, muy lejos, por supuesto, de las 16 millones que llegamos a tener en su momento, ¿no? Ahora, ¿y el gobierno qué tendrá que hacer con todo esto? Porque usted recién decía, no quiere pagar el costo político, deberá reconocer, dar marcha atrás respecto a algunas políticas que en materia para el sector agropecuario no han beneficiado ni a los productores y ahora mucho menos al país. Bueno, la recuperación de la confianza va a tardar. En realidad el gobierno y básicamente Guillermo Moreno citaron a los exportadores y a las cooperativas hace unos 2 meses a analizar cuál podía ser un mecanismo para alentar la siembra de trigo. En esa reunión los exportadores, la cadena de valor le planteó que sacara las retenciones. Y por supuesto el gobierno dijo no, nosotros no vamos a sacar las retenciones porque eso es una decisión política que no vamos a tomar. Pero en esa reunión Guillermo Moreno planteó que al gobierno no le interesaba el monto de las retenciones y que esa plata se podía distribuir de alguna manera con un mecanismo que dejó a criterio un poco de los exportadores y las cooperativas. De ahí salió la propuesta del famoso fideicomiso, que está planteado, digamos, que van a manejar en principio las cooperativas, ACA, AFA y otras cooperativas más. Los recursos que surjan de las retenciones van a ir a parar a ese fideicomiso y entonces el sector privado va a ser el que lo reparta. Hagamos un número, supongamos que fueran 12 millones de toneladas finalmente las de la próxima campaña, donde decimos 7 son para mercado interno y 5 son para exportación. Las retenciones obviamente no son sobre todo el trigo, sino solo para las de exportación, o sea que las retenciones, las exportaciones que se recojan de esos 5 millones, después las cooperativas en ese fideicomiso las repartirían entre todos los productores de las 12 millones de toneladas. Cuando uno habla de este mecanismo que fue propuesto no por el gobierno, sino por las entidades, los productores obviamente que desconfían, porque tienen el antecedente del Maíz Plus, digamos, un montón de cosas que no se cumplieron. Mi lectura es que esta vez se va a cumplir. Pero en realidad la confianza va a retornar lenta y progresivamente después de esta próxima campaña, que ya está totalmente jugada, porque además no hay más semilla y el trigo está sembrado. Bien, hablando de confianza, el gobierno nacional ha dado algunos pasos vinculados a ciertos cambios y a modificar algunas políticas que, por ejemplo, afectaron ciertamente a toda la economía y también al sector agropecuario, como por ejemplo el dólar blue, el dólar paralelo, la aparición de los CEDIM. ¿Esto puede llegar a tener algún tipo de impacto en negocios agropecuarios y cómo puede llegar a alentar un poco económicamente el sector que parece verse bastante frenado en cuanto a la economía? Bueno, el dólar blue es un dólar marginal que existió toda la vida. En la época, digamos, de Perón del 50 también existía. Es decir, acá lo que estamos viendo es que el dólar marginal se ha despegado. Siempre estuvo un 5, un 10% por arriba del dólar oficial, digamos, legal, llamémosle así, y ahora se ha despegado fuertemente porque hay muchas restricciones en el mercado oficial de cambio. Hay muchas restricciones para la demanda privada en el mercado oficial. Yo ahí no veo cambios. Yo no percibo que el gobierno argentino vaya a modificar este año, probablemente tampoco el año que viene, su actitud de racionamiento, digamos, sobre las divisas, especialmente las que están vinculadas a lo que se llama atesoramiento. Creo que ahí no hay que esperar cambios. Vamos a seguir viendo un dólar en el mercado oficial que se va moviendo lenta y progresivamente, y vamos a ver un dólar en el mercado negro, o el blue, o como le querramos llamar, digamos, que va a estar siempre fuertemente despegado de la cotización del mercado oficial, aunque pueda tener fluctuaciones tan violentas como las que vimos, es decir, ir hasta 10 pesos, bajar a 8, esas cosas van a seguir ocurriendo porque ese mercado está bastante fuera de la línea de tiro que el gobierno tiene. Los especialistas señalan que para la próxima campaña, y hablando de la soja, con la caída del precio a nivel internacional, el productor que va a alquilar un campo y que va a incurrir nuevamente en la soja, va a tener que hacer números muy finos para ver si el ejercicio le cierra positivamente. Es tan así, ha caído muchísimo la rentabilidad en el campo particularmente y en la soja. Sí, si yo miro la cotización ya por debajo de los $300 para la soja mayo 2014 en Argentina y no hubiera un accidente climático en el hemisferio norte, en realidad ese precio de $300 sería casi un techo. El precio iría más abajo todavía de lo que lo estamos viendo hoy, tocando los $290. Para productores que trabajan sobre campos alquilados, esos precios son incompatibles realmente con un margen de rentabilidad.
Yo creo que estamos frente a un escenario donde inevitablemente hay que sentarse a debatir los valores de los alquileres de los campos, porque alguien me dirá, no, pero acá se viene una mega devaluación, entonces el dólar se valió peso en el mercado oficial y el que está mirando esa película está equivocado. Eso no va a ocurrir, al menos en la próxima campaña. Mira los valores de los alquileres del año pasado, esos números no cierran con la expectativa de precios que estamos mirando para la próxima campaña a nivel internacional. Bien, y con ese escenario... En campos alquilados, ¿no? Bien, y con ese escenario más la inflación para lo que son algunos de los productos que se utilizan habitualmente. Por ejemplo, en materia de agricultura, ¿existe el riesgo de que haya productores que estaban realizando esta tarea en campos alquilados que se puedan retirar de la actividad? Bueno, pensemos lo que decidió el Tejar, lo que decidió Marca Líquida, es decir, los que se han retirado son los grupos más grandes precisamente. Los que están mirando un escenario de descompresión de precios internacionales, con aumento de los costos de producción y valores de los alquileres que son incompatibles con los márgenes de rentabilidad razonables. Esto va a generar de alguna manera una recomposición en el debate, yo esto lo percibo en todos lados. El debate sobre los valores de los alquileres está en el norte de Córdoba y está en Pergamino también, O sea, no estamos hablando solamente de que esto se está debatiendo en zonas, digamos, marginales a la zona núcleo. Se está debatiendo en todas partes. A mí me parece realmente bastante saludable además. Creo que este era un proceso que finalmente tenía que darse porque el margen de rentabilidad del productor que trabaja sobre campos alquilados frente a la renta que tiene el propietario ya se había puesto en una situación que realmente, por así decirlo, se había escapado un poco de la lógica razonable, ¿no? Creo que se viene un proceso de reacomodamiento y de renegociación. Vemos que hay renegociaciones en todas partes y también cambios en las formas contractuales. Es decir, donde el propietario también asume algún nivel de riesgo frente al escenario futuro, compartiendo el riesgo con el productor que está trabajando, ¿no? Portal del Interior. El periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior. 10 años junto a la gente que hace grande el país. Hasta allí la nota con Carlos Segiaro. Nos vamos a la pausa. En instantes nada más hablamos de un interesante simposio de producción y reproducción animal organizado por el IRAC Biogen allí en la Universidad Nacional de Córdoba. Hubo muy buenos disertantes y muy buenas ponencias respecto al avance tecnológico y científico sobre la reproducción animal. En un ratito estamos con ese tema. La pausa, ya seguimos con más Mundo Agro.